Continuamos en Empresarios, de acá lo anunciábamos también al comienzo del programa en los avances. Ya tengo el gusto de tener aquí a Mercedes Remedi y a Vera Babat, cofundadoras de Tandem. Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, Mercedes, amiga de la casa, que ya la conocíamos, y Vera, una nueva amiga que hacemos hoy, a partir de hoy, que emprendieron juntas Tandem, que yo me escribí un parrafito para definirla, a ver qué tal acertada estoy. Una empresa que ofrece tecnología, cursos y acompañamiento a otras empresas para la adopción estratégica de inteligencia artificial. Bastante bien. No lo hice con inteligencia artificial. Bastante bien. Si no, hubiera empezado. No es IA, no es contenido IA. Bueno, pero yo quiero saber de primera mano cómo nace, ¿no? esta digamos, simbiosis entre las dos para crear Tandem. Bueno, en realidad nuestra historia va bastante más para atrás. Yo ya había venido alguna vez, yo también fundé Learning en conjunto con Marco, que se dedica a la educación de adultos, al aprendizaje de inglés en adultos, sobre todo en empresas. Y Verita acá es la Chief Culture Officer, porque es de empresa de tecnología, entonces todo es en inglés. De abstracta. De abstracta. Y nosotras en realidad nos conocíamos porque trabajábamos juntos, Learning y Abstracta, hace 5, 6, 7 años, capaz. No, más. No, 6, 7. Sí, 6, 7 años. Y nosotras nos conocimos más así en la pandemia, que en un momento yo la llamé a Vera porque sabía que ellos trabajaban mucho remoto y estaba como media perdida en cómo hacerlo, y la llamé para preguntarle cómo estaban y cómo lo estaban haciendo, y nos colgamos a hablar y nos pusimos a hablar y hablar y hablar, y en un momento dijimos, ¿y si hacemos un webinar sobre esto? Porque seguro hay gente que le interesa. Entonces hicimos el webinar y nos fue divino y hubieron conversaciones que estuvieron buenísimas y dijimos, ¿y si hacemos un podcast? Y entonces empezamos a hacer un podcast en inglés que se llamaba The Everything Else. I know what you mean. Y bueno, y después de eso la gente nos empezó a decir, bueno, pero estaría bueno que esté en español. Entonces dijimos, ¿y si hacemos unos cursos? Y así fue como evolucionando. Y cuando empezó todo esto de la inteligencia artificial generativa, nos dimos cuenta desde nuestras respectivas miradas, ¿no? Desde la tecnología y la educación, de que esto iba a ser transformacional y que se estaba necesitando realmente la unión entre aprender a usar la tecnología con una mirada crítica, digamos, pero que haya espacios de aprendizaje dentro de las empresas. No iba a ser una cosa que iba a suceder sola. Y bueno, y ahí fundamos Tandem, el equipo fundador, digamos, somos nosotras dos y Fabián Baptista también, que es entre los tres somos, viste, como Capitán Planeta, que cada uno pone su... Sí. Tenemos la mirada de cultura y además Vera es psicóloga clínica. Y yo vengo del palo de la educación y la comunicación y Fabián de la innovación y la tecnología. Entonces, entre los tres hacemos Tandem. Vera, ¿y qué se ve desde la cultura y la psicología, lo que es quizás la preocupación / ocupación de las empresas por lo que es inteligencia artificial, ¿no? Porque lo hablamos mucho aquí en Empresarios de acá, como que hay una sensación también de que muchos empresarios manifiestan decir, bueno, y ahora con la inteligencia artificial, y detrás de ese concepto o de eso que están diciendo, capaz que no hay mucho desarrollo. ¿Qué ves tú? Y bueno, es un poco como el meme ese de ¿qué somos? CEOs, ¿qué queremos? IA, ¿cuándo? ¿Ahora? ¿Para qué? Y ahí queda la pregunta, ¿no? Entonces, sabemos que solo disponibilizar la herramienta no hace que la gente la adopte. Es increíble, pero para muchas personas eso es una sorpresa, ¿no? ¿Por qué? Porque les parece tan fascinante la tecnología en sí, que creen que porque esté ahí, todo el mundo va a ir con la misma interés a aplicarla. Y eso no es así, ¿no? Hay personas que son mucho más exploradoras, hay otras personas que son entusiastas cuando hay otro que ya arranca. Son como perfiles de adopción y perfiles a veces de atender algunos innovaciones o el cambio en general, ¿no? Esto tiene mucho de gestión del cambio. Entonces, en las empresas que vemos, y bueno, que eso hay que acompañarlo.
Porque para que todas las personas o gran parte de esos equipos puedan volcar lo que saben y buscar una manera nueva de contribuir, ¿no?, a los objetivos de la empresa, pero sin hacer cosas que ahora las hace la IA, necesitamos esto que decía Mer, ¿no? Aprender de vuelta, pensar el mundo del trabajo, repensar los procesos, pensar dónde valgo más y dónde puedo aportar más y dónde se lo doy a la IA chocha. Las voy a invitar a reaccionar a un cuadro que preparé para ustedes y ya iniciamos también en profundidad lo que hace, bueno, a la puesta en práctica de la inteligencia artificial en las empresas y qué vienen viendo. Bueno, las invito a ver este cuadro que estamos presentando, que es un cuadro que representa datos específicos de la Encuesta Nacional sobre Sistemas Digitales Avanzados y Trabajo, que es un estudio propulsado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, reciente. Este trabajo se realizó en diciembre del año 2025 entre 702 personas ocupadas de todo el país. Y uno de los hallazgos, allí que podemos ver en el cuadro, es que llamó la atención que al equipo de investigación la forma en que la inteligencia artificial entra al mundo del trabajo, ¿no? Aquí en el cuadro específicamente vemos un dato que el 66% de los encuestados incorporan la inteligencia artificial por decisión propia, es decir, por sobre el requerimiento de la empresa, que está en un porcentaje mucho menor, que es el 13%. Después le sigue que incorpora la inteligencia artificial a solicitud de clientes, proveedores o cierta normativa, un 8%, y después otros, un 4%, no sabe, no contesta, un 8%. ¿Esto qué le lleva a reflexionar así de primera mano, ¿no? Cuando entra en una empresa, ¿es un poco lo que se encuentran también? En las empresas nos encontramos con esto. Las personas empiezan a utilizarlo solas, ¿no? Hay varios estudios, lo han hecho tanto HBR, pero también Claude y el propio OpenAI. Anthropic y OpenAI han hecho estudios sobre para qué se usa la inteligencia artificial y en su mayoría se usa para uso personal. O sea, la adopción en el trabajo es algo secundario, ¿no? Que me parece que también va con este número. Las personas lo están explorando y de hecho el 40% lo usa para terapia. O sea, la inteligencia artificial en la vida de las personas es mucho más activa y está mucho más metida que en el trabajo. Y en las empresas, un poco con esto que decía Vera, ¿no? A veces que disponibilizan una herramienta, ¿no? Muchas dicen, bueno, Copilot es lo que se usa y eso es el plan que tienen para la adopción de inteligencia artificial. Entonces, muchas veces nos encontramos con eso, que no hay lineamientos claros en la empresa sobre para qué y cómo se tiene que usar, no hay una visión de cómo la empresa se va a transformar, ni eso está comunicado con claridad. Y no está tampoco el requisito de ni siquiera el conocimiento de los casos de usos ni para qué va a servir. Entonces las personas empiezan a experimentar. Y nosotros cuando llegamos a las empresas, muchas veces lo que hacemos es esto que decía Vera, participamos en armar estrategias de gestión del cambio para poder gestionar la innovación, porque si no, la adopción es muy despareja, no solo en el nivel de uso, sino que no se colectiviza el conocimiento. Allí, Vera, hablabas un punto muy interesante, ¿no? Que es el de pensar, ¿no? Detenerse a pensar para qué, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera, por ejemplo, tú vas a una empresa y cuál es la primera evaluación que tú realizas, ¿no? Como para decir, bueno, yo los vengo a ayudar a esto. Bueno, escuchar, ¿no? Lo primero es escuchar qué es los objetivos que están buscando, cuál es esto que decía Mer, ¿no? La visión que quieren lograr con la IA. Hay una promesa de muchísima más productividad. Bueno, ¿es eso lo que queremos? ¿No? ¿Queremos simplemente como una automatización de algunos procesos o queremos mejorar la calidad e incluso pensar qué procesos nuevos que no estábamos pudiendo cubrir porque no teníamos esa gente, ahora podemos
capacitar a personas para que hoy hagan cosas que antes no podían hacer. Ese es como el principio para mí de la conversación a nivel empresa. Después estaba lo que también hablábamos quería retomar como eso para cómo cada persona empieza por la suya, porque lo usa individualmente, lo probó y dice yo vengo a traerlo, pero qué distinto es llevarlo yo porque quiero a cuando la empresa te dice, bueno, esta tarea que antes la hacías vos, la va a hacer la IA. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con las personas? Incertidumbre. Empieza la incertidumbre, por eso lo que decía Mer, de tener las reglas claras, un lineamiento, una visión o capacitaciones para poder ir marcando el camino que va a pasar el día después de que la IA esté trabajando por mí. Bueno, yo necesito saber hacia dónde va eso, porque hay mucho pasando alrededor, ¿no? Y entonces empieza el miedo. Y cuando empieza el miedo, dejamos de aprender. Vamos al próximo bloque a hablar de esto y de cuáles son las habilidades que están, digamos, hoy quizás o van a ser más demandadas o están siendo más demandadas, ¿no? Cuáles son esos temores que hoy observan allí en las empresas y cómo los tratan de resolver o apaciguar. Mercedes Remedi y Vera Babat, que son cofundadoras de Tandem. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Continuamos en Empresarios de Acá y el diálogo es con Mercedes Remedi, Vera Babat, cofundadoras de Tandem. Y qué interesante estos temas, ¿no? Porque forman parte de la agenda de temas empresariales, porque aquí en Uruguay es como el tema, ¿no? Desde hace muchísimos años, la productividad, ¿no? Y allí se lo asocia con la inteligencia artificial. Pero no menor es lo que ustedes planteaban, ¿no? Detenerse a pensar en para qué, detenerse a pensar en procesos, ¿no? Hacer pensar, tener que tener alguien que venga y decir, bueno, vamos a pensar en esto, ¿no? Como irrumpir en la presa y ponernos a desarrollar las mejores estrategias. Allí les pregunto a las dos, ¿no? Con respecto a lo que hace, o empiezo por Vera, a lo que son esas habilidades, ¿no? Que de repente van a potenciar el uso de inteligencia artificial en las empresas. Es decir, yo puedo tener una carrera brillante en X campo, pero sé que quizás el 30% de mis tareas la inteligencia artificial ya va a hacer algo por mí, que yo tengo que, ¿cómo yo compenso, ¿no? Eso que me quita? Bien, me parece importante eso de me quita, pero me da muchísimo, ¿no? Recordar que nos puede, porque hay usos y usos, hay usos que descargan todo nuestro conocimiento buscando el camino fácil y hay otros usos que son muy proactivos que lo que nos permite es aprender todo el tiempo. Entonces estamos ante una tecnología que nos permite aprender todo lo que queramos, ¿no? Todo, no, pero muchas cosas sí. Entonces, la capacidad de aprender, de entender cómo yo aprendo, la curiosidad, las ganas de preguntar y de seguir explorando, esa es una. El asunto es que eso no sucede cuando decís, tenés que ser curioso. Nunca nadie fue curioso por decir, tenés que ser curioso. La curiosidad es como un efecto secundario que surge del bienestar, de la seguridad psicológica, del sentirme parte de un grupo, de tener objetivos en común, ¿no? De tener un para qué aprendo, entender que tengo algo que es valioso y no sentirme amenazado. Entonces ahí es donde estamos en un momento muy paradójico, porque hay mucha incertidumbre, muchas personas que se sienten más amenazadas, pero a su vez una exigencia enorme de aprender, de cambiar, mientras se sienten que tienen que estar haciendo lo mismo de siempre, esto que decía Mer, ¿no? El día a día está muy exigente, entonces hay mucha ansiedad en la vuelta, hay cierta tendencia a lo distópico, en esto del miedo, ¿para qué? Entonces, la gestión de ese cambio del que venimos hablando, esa transformación cultural que estamos pensando para el mundo del trabajo de hoy, tiene mucho que ver con la gestión de las emociones.
y de dar herramientas a las personas para poder, en ese entorno emocional que está muy, muy despierto, a veces muy adormilado, ¿no? Muy dormido justamente para no sentir, porque como sentir es incómodo, prefieren no sentir nada y me ocupo con tareas mi día todo el día. En ese entorno necesitamos poder generar las condiciones para que las personas puedan aprender, puedan pensar en innovar, en aprovechar esta herramienta para ese potencial que tiene, que no es solo automatizar, sino que es hacer cosas distintas, porque como decías, nos da muchísimo, ¿no? Nos da mucho. Esas condiciones de las que tú hablas es, por ejemplo, tener o generar un espacio dentro del día por cierta cantidad de tiempo para hablar de esto, para empezar a aprender. Bueno, mira, ahí hay como estrategias súper valiosas que son esto de acompañarse. Tener canales de comunicación donde no sé si a vos te pasa algo de esto, pero vos sí que sé. Pero es una montaña rusa emocional cada día trabajando con IA, ¿no? Tenés entusiasmo, tenés cosas que te asustan, te sorprendes, porque aparte los modelos van cambiando muy rápido, entonces lo que no funcionaba antes y decías, esto no lo va a hacer, al otro mes sí lo hace. Entonces estamos todo el tiempo siendo estimulados por el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, ante ese estímulo, tener canales de comunicación, por ejemplo, con mis compañeros de trabajo, contándonos casos de uso, cosas para las que lo usé y me ayudó, es volver a otras estrategias tal vez menos individualistas de las que nos proponen las herramientas en sí, que son bastante promovedoras de que cada uno de un sálvese quien pueda, y poder generar equipos y poner nuestro esfuerzo y nuestra atención tal vez en otras tareas y hacerlas tal vez incluso mejor que las hacíamos antes, porque era lo que podíamos hacer con ese tiempito que teníamos. Si liberábamos tiempo de otras, tal vez, por ejemplo, algunas charlas no tienen que ser tan rápidas. Y ahí solo agrego una cosa, que esto de colectivizar el conocimiento es esencial para la adopción. Y también, bueno, generar los espacios, como decías vos, y de alguna manera ir midiendo cómo todo eso, o sea, cuál es la transformación que va sucediendo y cómo las personas van cambiando de un perfil de madurez, digamos, de adopción a otro. Nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando con algunos clientes una plataforma que nos ayuda a medir esta adopción, ¿no? A ir viendo cómo los perfiles cambian. Y estamos viendo maneras, porque también estamos en un momento muy exploratorio todos, ¿no? O sea, el que venga a decir esto se hace así es mentira porque nunca se hizo, entonces no sabemos. Y estamos explorando maneras de poder medir estas transformaciones, porque hay cosas que le está pasando a las personas de adentro de los equipos, que es fascinante, ¿no? Que una persona que de repente antes se dedicaba a una cosa que no tenía nada que ver con tecnología, hoy puede hacer una página web. Y eso... Una app. Y nos ha pasado dentro de los edificios, dentro de las empresas, de que hay personas que nunca te imaginabas que vienen con cosas que ahora pueden hacer que antes no podían. Entonces, ¿cómo se mapea eso? ¿Cómo se ve esa adopción? Y después una cosa más que quería agregar sobre las habilidades es el pensamiento crítico, así como central. Nosotras hablamos... Todo el mundo habla mucho del pensamiento crítico, ¿no? Creo que es como una de estas palabras que ahora suena, pensamiento crítico, pensamiento crítico. Y muchas veces pensamos, bueno, el pensamiento crítico es para discernir si una noticia es falsa o no, si algo, una cita que me tira mi Claude es real o no es real. El mío. Porque el tuyo no dice lo mismo que el mío. No dice lo mismo. Pero el pensamiento crítico, nosotras pensamos que tiene que ser concebido de una manera más profunda, ¿no? Este desmantelamiento, este pensar y pensar sobre no solo si esta noticia es verdadera o esta cita es verdadera o no, sino esto que mencionaba Vera. ¿Cómo me voy a parar yo frente a la IA? ¿Qué tipo de mundo quiero yo? ¿Qué tipo de visión tengo yo del futuro del trabajo? ¿Le voy a delegar esto o no lo voy a delegar? ¿Cuáles son las implicancias de eso? ¿No? La ética también entra ahí. Es una habilidad que es muy importante y que se entrena.
Y es importante entonces para las empresas ayudar en este sentido, acompañar a que estas habilidades se empiecen a entrenar, que se enseñe, pero que también se ejerzan. Ahí sumo un poco desde nuestra experiencia en Abstracta. Yo entré hace 10 años y lo que es muy rico es lo que sucede en la interdisciplina, ¿no? Tener personas con otra mirada te amplían la forma de percibir estos cambios. Entonces, una parte de lo que buscamos con Tandem es unir esos mundos, generar diálogos que tal vez no son tan evidentes. Hay mucho de la conversación de IA que parece solo sobre la herramienta. Pero como decía Mer, es una herramienta que permite que personas que no hablábamos ese lenguaje, que somos la mayoría, hoy podamos construir cosas que antes no podíamos, tengamos acceso a ciertas oportunidades que antes no teníamos, y no por casualidad somos los que somos más entusiastas muchas veces en la adopción de IA. Por ejemplo, en nuestros trabajos, porque nos potencia un montón. Entonces, ¿cómo desarrollamos eso para cada persona, para que entienda cuál es su criterio, dónde está el valor y cómo se mantiene en ese loop y no dejamos que las máquinas hagan todo? Porque hay una cantidad que estamos cediendo si eso pasa, ¿no? Para ir finalizando, y la misma pregunta para las dos. ¿Qué conversación incómoda sobre la inteligencia artificial las empresas todavía no están teniendo en Uruguay? Porque quizás estamos pensando en estadios de empresas que usan más que nada tecnología para su funcionamiento, pero hay otras que no. Muchas pymes o muchas chiquititas que están como muy alejadas de esto y que de repente algún tipo de conversación pueden empezar a plantearse. Yo tengo 2 ideas. Dale. La primera es el costo que tiene esto. Ahora estamos en un precio que es irrisorio, o sea, da pérdidas. Las empresas están sosteniendo esta anualidad de $17, $20 por mes para conquistar el mercado, porque están en una carrera. Pero eso no es sostenible como modelo de negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las empresas ahora, si meten IA en todo, después tal vez no va a ser sostenible. Por eso también es importante entender dónde sí y dónde tal vez hay otras soluciones más tradicionales o que no todo necesita IA. Esa por un lado. Y lo otro que se me ocurre, que no es una conversación que se está teniendo tanto, tiene que ver con entender qué cedo cuando yo no tomo una decisión de decir cuál es la herramienta y disponibilizarla. Lo que estoy aceptando en realidad es que todo el mundo va a estar usando cada uno la suya. Y entonces ahí tengo una disgregación de la información, tengo una disgregación de procesos, una disgregación del equipo y sus maneras de hacer las cosas, que no es que no están usando la IA, es que la están usando pero no te dicen. Entonces es mejor poner el tema sobre la mesa, conversar, generar acuerdos, sobre todo porque las empresas están muy preocupadas muchas veces por temas de seguridad cuando usan estas herramientas. Entonces, pensar cómo hacer una adopción que sea segura, que colectivice y a la vez no nos meta en un brete cuando el proveedor, llámese OpenAI, Anthropic o quien sea, cambie las condiciones de un día para el otro, son todas cosas que hay que conversar en cada empresa y buscar soluciones o alternativas y caminos de mitigación de esos riesgos. Sí. Mer, para Y finalizar. agrego ahí el cuidado de las personas, ¿no? El bienestar, por un lado, pero el cuidado de las personas en declarar cuál es la visión que nosotros tenemos. Muchas veces hay mucha inseguridad cuando no es claro qué es lo que va a pasar, si la empresa se va a transformar y va a automatizar todos los procesos y yo estoy trabajando para dejar todo en un skill de cloud y después me van a desvincular, como está pasando en muchas empresas en Estados Unidos, en Meta en este momento. Si nosotros tenemos una visión como empresarios que es diferente a esa, es necesario hablarla, blanquearla, ponerla sobre la mesa, porque eso es lo que también va a hacer que las personas se abran con más entusiasmo a poder explorar las herramientas y traer y aportar valor a la transformación de la empresa. Y para eso, qué mejor que Tandem, que ofrece la tecnología, los cursos, el acompañamiento a otras empresas para la adopción estratégica de inteligencia artificial.
Y le voy a agregar una cosa, la inteligencia artificial en inglés es más económica, los prompts son más efectivos, hay que aprender inglés. También, siempre. Yo soy una fiel alumna, Siempre. feliz alumna y una fan del learning, así que uso la inteligencia artificial en ese rol y voy a seguir aprendiendo con ustedes. Perfecto. En Muy tándem. bien. ¿Tá? Bueno, Mercedes Remedi y Vera Babat, cofundadoras de Tándem, las encuentran en redes sociales, en la web, también para interiorizarse mucho más de lo que hacen, que es súper valioso en estos tiempos y que además va mutando. Va mutando, ¿No? va mutando. Todo el tiempo hay cambios, así que qué mejor que estar acompañados para ellos. Gracias por venir. Los Muchas esperamos en gracias otra por oportunidad. invitarnos, por favor. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy conversamos sobre Uruguay como destino de inversiones. ¿En qué momento estamos? ¿Qué es lo que hay que cuidar en la visión del empresario que entrevistamos hoy? Y entre otros temas, donde se pone el foco en la inversión en sectores que tienen potencial y que pueden seguir desarrollándolo aún más. Por otra parte, hablamos de la adopción de inteligencia artificial por parte de las empresas. Cómo es importante detenerse, pensar el para qué. No todo se soluciona con inteligencia artificial, pero es necesario conocer un poquitito más acerca de la propuesta y si esto es apetecible para solucionar algunas cuestiones dentro de las empresas. De todos estos temas conversamos en el programa de hoy. Yo los invito a repasarlos, por supuesto, todos los programas a nuestro canal en YouTube y a través de la plataforma NS Now, que es de Nuevo Siglo. Los espero viernes, 21 horas, con los temas que importan en la voz de los empresarios. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.